Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estos martes del Instituto Gemológico Español, en el que tenemos el placer de presentarles diferentes temas. Y dentro de estos diferentes temas, hoy vamos a hablar de la Cámara de Ámbar. Esta conferencia nos la va a dar Cristina Bresca de Lombas, que es geóloga por la Universidad Complutense de Madrid, gemóloga por el Instituto Gemológico Español y especialista en gemas de origen orgánico. Asimismo, tiene el grado de licenciado en Petrología de Rocas Ígneas y Metamórficas por la Universidad Complutense, licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense, ingeniero geólogo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene cantidad de cursos que si, relato todos los que tiene, aparte de otros conocimientos al margen incluso de la gemología, pues podríamos estar mucho tiempo, con lo cual creo que con esto yo creo que es más que suficiente para determinar la categoría de la persona que nos da la conferencia, de la que además pues tiene una preparación específica, ¿no? La Cámara de Ámbar, como aquí les pone, es uno de los grandes tesoros de la Rusia imperial y considerada como la octava maravilla del mundo. Sustraída del Palacio de Catalina en San Petersburgo en 1941 y enviada a Alemania, que desapareció posteriormente en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Parece ser, y eso lo adelanto, ya nos lo dirá Cristina, que parte de esta cámara, si no toda, ha sido devuelta a su propietario original por parte de los alemanes, pero en fin, de eso se va a tratar también, entiendo, el desarrollo de la conferencia, con lo cual, sin tardar más, vamos a escuchar a Cristina que nos ilustre sobre este tema que creo que es muy interesante. Muchas gracias, bienvenidos cuando quieras, Cristina. María, ¿la luz esta se apaga, la de arriba? No. Sí, no, solo la que está más cerca de la pantalla. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que la historia de la Cámara de Ámbar les resulte tan interesante como me ha resultado a mí prepararla. Vamos a ir adelante. Para empezar, antes de hablar de la Cámara de Ámbar, que ya en el prólogo que ha hecho José María sabemos de qué va a tratar la conferencia, voy a hablar un poco de la parte gemológica del ámbar. El ámbar es una resina exudada por ciertos tipos de árboles, como las coníferas y algunas leguminosas. Aquí podemos ver una fotografía en la cual se ve la madera que está rezumando la resina líquida. Esta resina, al pasar, digamos, sobre el tronco y caer en goterones o dentro de las cavidades de los árboles, y pasado el tiempo se endurece y pierde ciertas cualidades de resina para transformarse en un plástico natural. Para esto es necesario que esto esté enterrado y que pasen muchos millones de años, aunque esto es variable según las condiciones en que esto ocurre. El paso intermedio del ámbar sería el copal, pero no vamos a hablar de esto hoy en día, simplemente diremos que el copal es un ámbar joven y que en esta conferencia vamos a tratar del ámbar propiamente dicho, que es aquel que ha completado el tránsito a través del cual se convirtió en ámbar. Antiguamente el ámbar estaba considerado un mineral o una piedra. Hoy en día ya sabemos que no es así, sabemos que se trata de una resina, pues, y por lo tanto es un material biológico de origen, o sea, de un origen a través de plantas, ¿no? De estos árboles que hemos hablado. No lo consideramos, por lo tanto, una gema en sí misma, pero se utiliza como material gemológico y a pesar de no ser un mineral, tiene bastante valor. Tan es así que en aquellas épocas donde se construyó la Cámara de Ámbar, llegó a valer hasta 12 veces el peso del oro. Bueno, aquí voy a enseñarles algunas muestras de ámbar del Báltico, que es el que nos va a ocupar hoy en día, ya que, como ustedes sabrán, probablemente hay ámbares de diferentes procedencias en el mundo, entre los cuales el más importante es aquel que es el del mar Báltico y también el de la República Dominicana, y el ámbar aparece en muchos otros países, por ejemplo en México,
en Myanmar, antigua Birmania, en Sicilia, en Italia, en fin, en muchos lugares del mundo. Inclusive en España tenemos ámbar del Cretácico cerca de las cuevas del Soplao, que es muy valioso desde el punto de vista científico, por tener muchos insectos contenidos en él. El ámbar del Báltico tiene alrededor de 50 millones de años. Esta edad es una edad variable, ya que puede oscilar entre 25 a 60, dependiendo de las circunstancias. Se creó en el Terciario, en unos bosques que ocupaban gran parte de donde ahora están los países escandinavos y el mar Báltico, más bien del tipo araucaria, aunque se ha comentado que hay muchos otros tipos de árboles que han podido contribuir, pero siempre de la familia de las coníferas. El ámbar del Báltico es aquel que tiene más variedad de colores y de tonalidades y matices con referencia a otros ámbares, y puede ser completamente transparente a completamente opaco. Puede ser amarillo, claro, y puede ser hasta completamente casi negro debido a la presencia de inclusiones dentro de él. Aquí tenemos, por ejemplo, un ámbar bastante transparente, pero como es un material en bruto, no es transparente propiamente dicho, pero sí vemos que tiene tonalidades color miel, características del color del ámbar, y algunas inclusiones oscuras que pueden ser materiales de origen orgánico, fracturas, burbujas de aire, etc. Aquí tenemos otro, en este caso parece más bien como la grasa, semitransparente, con la presencia de micro burbujas de aire que producen una sensación nebulosa en su interior, lo cual le da mucho misterio. El ámbar de la parte interior siempre es de color claro, pero en la parte de fuera, debido a la oxidación, se produce un oscurecimiento del mismo, que en este caso sería esta capa que vemos aquí encima. Aquí tenemos otro ejemplar, donde tenemos zonas translúcidas, zonas probablemente con minerales, ya que el ámbar, como cae sobre la tierra, cae sobre los troncos, puede englobar también arena, pirita, en fin, material vegetal o animal, cualquier cosa que se encuentre en su camino, digamos. Aquí tenemos una superficie característica del ámbar, que es este resquebrajamiento superficial, que lo diferencia de otras imitaciones. Eso debido a la pérdida de volátiles con el tiempo. Aquí tenemos otro que está bastante oscurecido y se ve transparente a las zonas más claras de adentro. Aquí tenemos uno que es bastante translúcido, con una nebulosidad. Este que también se le observan aquí nebulosidades, pero más blancas ya. Aquí también se ven los pequeños puntos de las burbujas. Aquí también como si fuera una mezcla, como un helado parece, en zonas blancas y zonas más caramelo. Este más blanco. Luego ya tenemos en el extremo el llamado hueso, que es completamente blanco, casi, muy poroso, más blando que el otro, y que se diferencia de los otros únicamente porque la presencia de las burbujas es mayor y son más pequeñas. Imaginemos una mayonesa que preparamos con aceite y un huevo. Pues el aceite es transparente. Al hacer la emulsión se torna blanco. Para que entiendan ustedes el proceso de por qué el ámbar puede ser o muy transparente o completamente blanco. Si yo veo los tabiques del ámbar en un gran aumento con un microscopio o con una lupa binocular, podemos observar que esos tabiques que delimitan las burbujas también son de color amarillo. O sea que su color verdadero siempre va a ser amarillo, mientras que las burbujas es lo que le otorga pues esa calidad de opacidad de acuerdo con el número que presente y con el tamaño de las mismas. Cuanto más pequeñas, más opaco. Tenemos otros colores, en fin. Esto es para mostrarles la variedad de tonalidades que presenta, porque esto es muy importante luego, como veremos, para el desarrollo de la cámara de ámbar. Aquí tenemos después, ya que os he enseñado los ámbares en bruto, los ámbares pulidos ya, que por supuesto destaca su belleza, que antes no se veía porque estaba opacada por la costra que lo cubría. Y en este caso se trata de un ámbar tratado térmicamente porque presenta las típicas lentejuelas de tratamiento térmico. Aquí tenemos un collar con diferentes tonalidades de ámbar, ligeramente pulidos, y aquí simplemente para mostrar pues la variedad de tonos que hay.
Bueno, características gemológicas del ámbar, vamos a pasarlas bastante rápidamente. Como dije, es una resina fosilizada, los colores varían, la raya es blanca, la dureza es bastante baja, entre 2 y 2,5 en la escala de Mohs, y su peso específico de 1,03 a 1,08 hace que flote en aguas saturadas de sal, lo cual es importante para su recolección en los mares. No presenta foliación, tiene fractura concoidea, es un material amorfo, por lo tanto isótropo, y su composición química aproximada, pues carbono, hidrógeno y oxígeno con sílice, azufre y otros minerales que pueda contener. Su punto de fusión es a 250 a 300, en cuyo caso se puede convertir en un líquido que se puede dar la forma del molde que se le desee, y eso se hace muy a menudo para reciclar pequeños trozos de ámbar y convertirlos pues en otro producto vendible. Luego tenemos el índice de refracción, que es bastante constante, a 1,540, pero muy difícil de leer debido a lo blando que es, que se deteriora con facilidad, y además el líquido que utilizamos para el refractómetro también ataca por lo general el ámbar. Bueno, aquí tenemos un mapa del antiguo Imperio Romano, en donde están las rutas comerciales durante el mismo. Mucho antes, ya en la noche de los tiempos del hombre, se utilizó el ámbar. Es decir, tenemos algunos de 30.000 años de antigüedad que han aparecido en Europa, y ya empezaron a tallarlos alrededor de 15.000 años, hace 15.000 años, en forma de pequeños discos imitando el sol, estatuillas, etc. Y se encontraban estos productos tanto en la zona del Cáucaso como en Italia, hacia el este de Europa, inclusive en Egipto, donde se encontró también en una tumba una figurilla de ámbar que tenía pues 15.000 años también por ahí. En fin, esto ya serían las rutas establecidas para esta época del Imperio Romano, que teníamos una ruta del este y una ruta del oeste, que venía desde la zona donde se produce más ámbar, que es la península de Samland, que actualmente pertenece a Rusia y se llama la región de Kaliningrado. En esta zona estaría Polonia, no veo la flecha, aquí, estaría Polonia, Kaliningrado, Alemania, y en fin, vamos pasando por todos estos sitios hasta llegar a la zona principal donde se distribuía el ámbar para el resto del mundo antiguo, que era en Italia, en Padua. Entonces de allí salía tanto para Asia como para África. Así que también se ha encontrado en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, o sea que había una distribución muy amplia de esto mismo. Cuando cayó el Imperio Romano, entonces se terminaron de utilizar estas rutas comerciales en su mayoría, y también cayó el consumo del ámbar a nivel mundial, del mundo antiguo, siempre hablando del mundo antiguo, y solamente se llegó a utilizar en esa época hasta la Edad Media o así, el siglo XVI o XVII, en las zonas donde se explotaba principalmente, que sería pues todos los países alrededor del Mar Báltico, Dinamarca, Alemania, etcétera, que entonces no se llamaban así, por supuesto, eran diferentes tipos de reinos y nombres, ¿no? Y en la parte esta donde nos interesa a nosotros, la península de Kaliningrado, que en aquel entonces se llamaba Königsberg, en la época del siglo XVII, estaban establecidos los caballeros teutones alemanes. Los caballeros teutones alemanes, o sea, teutones, todavía no eran alemanes, tenían poder absoluto sobre el comercio del ámbar. Había un gran sheriff que se ocupaba de la recogida y de la venta del material porque era sumamente valioso. Y se utilizaba en esta época, ya después de hablar de la época del Imperio Romano, para rosarios y también para los rosarios musulmanes y otro tipo de figurillas también para Asia. No se utilizaba tanto como cuentas facetadas, sino más bien para este tipo de cosas religiosas principalmente, ¿no? Entonces, todos los habitantes de estas zonas, que en la antigüedad podían recoger el ámbar después de una tormenta, que iban a la playa a buscarlo, porque la tormenta removía los fondos marinos donde estaban los estratos de ámbar y los llevaba a la playa flotando
y allí pues salía la gente corriendo a buscarlos, ¿no? Pero esto era en la antigüedad, porque ya a partir de estas épocas estaba castigado con pena de muerte recoger el ámbar sin permiso, y todo el ámbar que se recogía debía ser entregado al inspector. Para disuadir entonces a aquellos, pues tenían las orcas en las playas, y aquí están los campesinos o las personas habitantes de esta zona, pues recogiendo con pequeñas redes. Había diferentes tipos de recolección. En la orilla, con barca, cuando el mar estaba en calma, incluso había buzos, que yo me sorprendí de ver que tenían hasta mascarillas con el tubo que les llevaba el aire desde arriba, para poder remover con unos picos el fondo y sacar el preciado material. No les voy a contar toda esa historia, que es sumamente complicada, pero había gremios, que incluso el primero fue en Bélgica, y después en la zona que ahora es Polonia, pues hubo otro en Lübeck, y finalmente ya en Königsberg, que era el reino este de Prusia. Y había mucho discusión entre los gremios, porque el control de la venta del material pues estaba bajo esta gente que estaban los caballeros teutónicos, más luego los señores que fueron pasando por estas zonas, hasta llegar al siglo que nos interesa, donde estaba Federico I de Prusia, que está aquí. Este es Federico I de Prusia, y era de la casa de los Hohenzollern, casado en segundas nupcias con Sofía Carlota, duquesa de Brunswick y Lüneburg. Y esto es importante porque fue ella la que propició el tema de la cámara de ámbar. Un arquitecto que era, digamos, el de la corte prusiana, se llamaba Andreas Schlüter, fue el que diseñó, el que hizo los bosquejos para la cámara de ámbar, que en principio iba a ser una pequeña habitación en el Palacio de Charlottenburg. Sin embargo, por razones que desconozco y no he encontrado en la historia, se destinó al castillo de Berlín, al castillo real de Berlín, donde se colocó en un pasillo. Este es el castillo de la ciudad de Berlín, y allí fue de visita el Pedro I el Grande, zar del Imperio Ruso, porque estaban haciendo negociaciones con respecto a la guerra que tenían con Suecia, con Prusia, para llegar a una alianza. Estando allí, pues le llevaron a visitar la cámara de ámbar y quedó estupefacto y totalmente admirado, y puso como parte de las condiciones para colaborar con Prusia que le regalaran, si todo fuera a buen término, que le regalaran la cámara de ámbar a él. Otras versiones dicen que simplemente quedó admirado y que Federico I, con un acto magnánimo, se lo obsequió cuando se llegaron a buen término las negociaciones con Rusia y ganaron la guerra contra los suecos. Bueno, este es Federico Guillermo I de Prusia, es el hijo de Federico I, y fue el que regaló la cámara de ámbar a Pedro el Grande. Es decir, era el hijo, ¿no? Entonces ya en 1716 la mandó a empacar, la montó en cajas en trineos y fue hasta San Petersburgo con ella. Allí fue recibida en el Palacio de Invierno del zar. Su hija Isabel, cuando ya estaba reinando, ordenó el traslado al palacio donde está actualmente la reproducción, que es el Palacio de Catalina, en Tsarskoye-Selo, que significa la Villa de los Zares, y que actualmente recibe el nombre de Pushkin, que está alrededor de 24 kilómetros de San Petersburgo. Cuando llegó la cámara de ámbar a su nueva localización, Isabel encargó a artesanos de Alemania que vinieran a Rusia para que enseñaran allí a las personas que trabajaban allí la lapidación cómo se trabajaba este material, ya que, aunque parezca mentira, en Rusia no tenían escuela de lapidación para el ámbar. La única escuela de lapidación existente hasta entonces era la de Alemania, o sea, Prusia, y Dinamarca, que era de donde salían los mejores talladores de ámbar. Bueno, como ella no tuvo hijos, ella trató de casar a uno de sus sobrinos, que iba a ser el heredero, con una heredera alemana.
Esta es una vista del palacio donde está ahora la cámara de ámbar, el Palacio de Catalina. Entonces, esta se llamaba Sophie Friederike Auguste von Halgat-Zerbst, que era la que se casó con Pedro III, se llamaría, en 1744, 1745, y después, debido a que su marido no tenía mucho interés por los asuntos de Estado, dio un golpe de Estado y ella fue declarada zarina de todas las Rusias, a pesar de no ser rusa de origen, y reinó durante mucho tiempo. Y ella tomó muchísimo interés en el asunto de la cámara de ámbar, con lo cual contrató a Bartolomeo Rastrelli, que era un arquitecto y escultor de origen italiano que vivía ahí en San Petersburgo, el rediseño de la cámara de ámbar. Aquí tenemos una placa autocroma, porque en aquel entonces no existía la fotografía de color, de 1917. Fíjense ustedes que ese fue el año en que llegó la cámara allí a San Petersburgo, pero como eran muy cuidadosos, hicieron inventario de todo aquello, incluso sacaron fotos en blanco y negro, que luego colorearon con un método que es esta de la placa autocroma, y están hechas por Andrei Andreyevich en junio de 1917, que es increíble que pues tengamos unas fotografías de la auténtica cámara, ¿no? Y como vemos, pues tenía sus candelabros, tenía espejos, tenía muebles, y aquí una escultura del rey Friedrich I, perdón, sí, era de él, que en honor a él, porque era el que lo hubiera regalado. Aquí tenemos otra placa autocroma del mismo, muy parecida. Estos ya son fotografías coloreadas posteriores, esto es de 1931, sacadas por Branson de Q, un francés. Aquí podemos observar unos mosaicos florentinos hechos con piedras ornamentales que diseñó Bartolomeo Rastrelli y que se hicieron los marcos, luego se pusieron en ellos espejos y posteriormente le pusieron los mosaicos florentinos que representaban la alegoría de los cinco sentidos del hombre. Algunos restos originales de la cámara han surgido a lo largo de los años, como mencionó José María. Algunos de ellos fueron que ya estaban allí en Rusia y habían sido regalados por Friedrich I, o sea, Federico I, a los anteriores, a Iván, el anterior zar de Rusia, y son objetos que no estaban en el envío que hicieron posteriormente, sino que ya existían allí, como por ejemplo este cofre del siglo XVII, que está actualmente en Hermitage, este espejo de 1702, acordémonos que la cámara se construyó en 1701, se empezó a construir en 1701 en Prusia hasta el año 1709, o sea que tardaron 8 años en hacerla, la primera versión de la cámara que se hizo en Prusia, ¿no? O sea que este espejo probablemente no tiene nada que ver con la cámara en sí, sino que era anterior. Luego aquí tenemos uno de los cuadros originales de mosaico florentino referente al olfato y al tacto. Este es el original. Este cuadro se recuperó recientemente, o sea, en 1997, y representantes de Alemania lo devolvieron a Rusia, eso lo vemos más tarde, ¿no? Pero ya estaba en marcha la reproducción. Entonces, este cuadro estuvo un tiempo conviviendo con la reproducción y actualmente está en el Museo de Hermitage. Estos son una cómoda y un cuadro que devolvió a Alemania también a Rusia, que también eran originales. Y ahora pasamos a la Revolución Rusa, que fue en 1917, y que este es el Palacio de Invierno del Zar, pero no para nada entraron a desvalijar, digamos, los palacios, sino que los conservaron. Por lo tanto, la cámara no sufrió ningún daño durante ese periodo de la Revolución, aunque fue muy turbulento. Sin embargo, Adolf Hitler, tenía gran interés en la cámara de ámbar. Como una ironía, fue Hitler quien puso más de moda el ámbar al considerarlo una piedra nacional, incluso se fomentaba
en la propaganda que cada mujer alemana debía comprar un collar de ámbar para sustentar la economía del ámbar, de la industria nacional. Y él tenía una lista de objetos artísticos de diferente índole, entre los cuales tenía una prioridad altísima la cámara de ámbar, ya sea porque fue hecha en Prusia o por otras razones. El caso es que tenía un interés particular, de manera que cuando invadieron a Rusia en el otoño de 1941, un destacamento especialmente dedicado a este asunto llegó a las puertas del Palacio de Catalina a buscar la cámara de ámbar. Entonces, ya alertados por este asunto, los rusos, por supuesto, cuando entraron los alemanes, los nazis en las cercanías de San Petersburgo, ya ellos habían tratado de sacar, por supuesto, la mayor parte de los tesoros que tenían escondidos y los habían mandado a Siberia. Pero la cámara de ámbar no la sacaron, no se sabe exactamente por qué. Dicen algunos historiadores que era porque estaba muy resquebrajada, muy quebradiza, pero yo no creo eso, porque los alemanes la desmontaron en 36 horas. Para evitar que los alemanes la encontraran, la ocultaron detrás de tapices, de mantas y de otros muebles para disimular como si fuera una habitación corriente. Pero el alemán que buscó esto, o sea, el destacamento que buscó esto, no pararon hasta que la encontraron. Y como digo, en 36 horas la habían desmantelado, la habían metido en cajas y la habían mandado a Königsberg, donde fue alojada en el Museo de Bellas Artes de este castillo, que pueden ver ustedes aquí. Este es un castillo que antes era una fortaleza teutónica, después pasó a ser castillo, y aquí fue coronado Federico I, y tenía un museo, como les digo, que era donde colocaron el Salón de Ámbar, que incluso lo expusieron poco tiempo después de llevárselo de allí. En 1945 lo expusieron para que lo visitaran las personas. Bueno, en 1944 los aliados británicos y de Estados Unidos bombardeaban Königsberg y casi destruyeron la ciudad. Y en 1945, en los primeros meses de 1945, entraron las tropas soviéticas por el otro lado. Aquí podemos observar una foto antigua del castillo que quedó en ruinas. Siempre se dice en muchos lugares que el castillo ardió y que la cámara de ámbar se destruyó en esta cuestión, pero no se cree realmente que ha sido así, porque el curador del museo, que era el doctor Alfred Rode, era una persona sumamente meticulosa y perfeccionista, y se cree que mucho antes de que bombardearan Königsberg, ya él había mandado a embalar la cámara de ámbar y estaba oculta, supuestamente, en los sótanos del castillo, que eran unas fortalezas tremendas que prácticamente, aunque fueron bombardeadas y bombardeadas, todavía estaban en pie. Un testigo presencial, que se llamaba Leonid, un veterano de guerra de los soviéticos, entró en el castillo el día 8 de abril. Las tropas entraron en Königsberg el día 6 de abril, y el día 8 de abril entró esta persona, y yo vi el testimonio gráfico en un vídeo de la televisión rusa. Y decía que entró en un cuarto que había trozos de ámbar en el suelo, y que había un empleado que estaba allí tal, que no hablaba él alemán mucho, pero le dijo a cámara de ámbar en alemán y no sé qué, y el hombre se emocionó mucho y le dijo, por medio de señas, porque tampoco hablaba ruso, que estaba embalada y guardada a buen recaudo. Así hacia abajo señaló los sótanos, ¿no? Entonces luego Alfred Rode se desmintió y dijo a las autoridades que había sido destruido en el fuego que posteriormente se originó. Alfred Rode era el curador, ¿no? Entonces, este Leonid, veterano de guerra, entró 2 días después o 3 días después, pero durante esos días había recrudecido la batalla y la mayor parte de la ciudad estaba ardiendo en llamas. Ya cuando entró Leonid en este sitio no había nada, o sea, estaba todo ya quemado, tal, y ya no se pudo saber nada más. Entonces, posteriormente a la guerra, se trataba de investigar dónde estaba la cámara de ámbar. Hay 3000 teorías sobre este asunto y, bueno, aquí tengo las principales de ellas, que las he enumerado ahí.
Una de ellas que se encuentra aún escondido en cajas en algún túnel secreto debajo del castillo de Königsberg, porque estos castillos teutónicos estaban comunicados unas fortalezas con otras mediante túneles y una maraña, como una especie de tela de araña tremenda, y excavaron y abrieron algunos túneles, pero nunca encontraron nada. Encontraron oro, encontraron cuadros, de todo, pero no encontraron supuestamente las cajas. Pero como no se terminó de revisar todo, porque por alguna razón aquello también no se quería que se supiera, es la conclusión que yo he sacado, ¿no? La otra teoría es que fue destruida por los bombardeos de los aliados. Esta es la teoría que tiene más, digamos, más popular de los que he leído por ahí. Escondida en el castillo y que fue destruida luego por el fuego, que está bajo el agua tras ser sacado en uno de los muchos barcos alemanes hundidos en 1945, que está escondida en el río Pregolia que atraviesa Königsberg, que fue evacuada junto con otros tesoros hacia otro lugar de Alemania. A mí esta es la que más me hace, digamos, que me parece que tiene más peso, por la personalidad de Alfred Rode, que era el curador, que era un hombre súper meticuloso. Yo no puedo imaginarme esa persona dejando que le llegara la hora de no proteger ese tesoro, y con la importancia que le daba Hitler menos. En fin, había otro sitio que era el castillo de Valga, que también estaba a 120 kilómetros, donde podría estar enterrado, y bueno, incluso se ha hablado de estar en un poblado checo, etcétera. Bueno, la reconstrucción, bueno, ya cansados de buscar la cámara de ámbar por todas partes y sin encontrarla, a pesar de que habían surgido algunas de las cosas que ya devolvieron a Rusia, esas cosas que habían devuelto no habían surgido por haber encontrado las cajas, sino porque las robaron en el traslado de San Petersburgo a Königsberg. Es decir, alguno de los soldados que participó en el embalaje se quedó con parte de estos materiales, o algunos se quedaron con parte de estos materiales, y estos son los materiales que han ido a la superficie posteriormente. Bueno, entonces, la Unión Soviética decidió en 1979 hacer una reproducción de la cámara de ámbar. Antes de esto, una familia de artesanos del ámbar, de artistas de Letonia, había ya empezado un estudio tremendo de todos los antecedentes de este asunto, incluido una reconstrucción que se hizo en el siglo XVIII, ya por artesanos de allí de San Petersburgo. Y se valieron de fotografías en blanco y negro, las cuales ampliaron a tamaño natural para mejor ver los detalles de las mismas, con lo cual se hizo súper meticulosamente y se cree muy fielmente, salvo por el color, por supuesto, porque el color, como no había el color de las fotografías, pues tenía que ser interpretado por las tonalidades grises. Y utilizaron hasta 32 tipos de ámbar de colores diferentes y diferentes transparencias. También reprodujeron los mosaicos de la alegoría de los 5 sentidos con piedras ornamentales, y aunque luego surgió uno de los verdaderos, se colocó uno al lado del otro, pero finalmente se decidió el verdadero llevarlo al Hermitage y dejar la reproducción en su lugar, que en verdad pues tenía tanto mérito o más. En fin, se tardaron 24 años en completar la obra a tiempo para celebrar en 2003 el 300 aniversario de la ciudad de San Petersburgo. Aquí tenemos una foto del taller de ámbar donde se trabaja sobre unos marcos de madera donde van poniendo como un rompecabezas las diferentes piecitas de ámbar. El jefe del taller se llama Boris Igdalov, pues el que lleva todo este asunto. Todavía siguen trabajando con ello, pues hacen reparaciones y todo esto, y tuvieron que enseñar a sus artesanos la técnica de lapidación del siglo XVIII de Prusia, porque claro, no se sabía, tuvieron que enseñarles antes de hacer este trabajo cómo se trabajaba el ámbar. Bueno, en el año 2000, como dice José María, se entregó parte de los objetos a Rusia y fue una delegación alemana. Esto se realizó el 29 de abril de 2000. Aquí entregaron el cuadro de los 5 sentidos del oído, un espejo, una cómoda. Aquí están observando los materiales entregados. La compañía Ruhrgas de Alemania financió
con 2,3 millones de euros este trabajo, que estaba atascado por falta de fondos, porque claro, son 6 toneladas de ámbar que se requerían para duplicar esta habitación. 6 toneladas de ámbar que tenía que ser de calidad, todo lo demás, en fin, era muy costoso. Entonces, como parte, me imagino yo, de compensar la pérdida de este tesoro, que en aquel entonces era considerada la octava maravilla del mundo, pues entonces Alemania, en la persona de esta compañía, pues les dio dinero para seguir con este proyecto. Aquí vemos la inauguración, que fue el 31 de mayo de 2003, en el 300 aniversario de la ciudad de San Petersburgo, y Vladimir Putin, que entonces era el primer ministro, invitó a todas las personalidades de Europa, y aquí vemos destacado, por supuesto, a Schröder, que era entonces primer ministro, y su esposa. Esta es ya la reproducción, donde vemos la entrada. Allí llegan todos los años alrededor de 2 millones de visitantes para ver esta cámara. Tiene esculturas forradas con pan de oro, candelabros, tallas de diferentes tipos, todas con doradas, y luego los paneles en sí, con diferentes motivos. Aquí vemos algún detalle, vemos aquí como los medallones. Todo esto está puesto sobre unos paneles que debajo tienen también pan de oro para hacer que brille más el ámbar. Decía uno que eso era en Prusia, ¿no? Un testigo, que cuando se entraba la luz del sol en el salón de ámbar allí en Prusia, que daba la impresión de que uno estuviera dentro de un joyero abierto por el resplandor que se veía todo alrededor de uno. Aquí vemos algún otro detalle. Este es el águila imperial, los marcos. Aquí vemos algunos de los cuadros de los 5 sentidos. Más detalles. Estos son los marcos florentinos que diseñó Rastrelli, que luego fueron reproducidos. Este no se ve bien, este era el sentido del gusto. Aquí tenemos un detalle del marco, donde podemos ver diferentes tonos de ámbar para realzar el diseño. Todo esto está hecho con piedras ornamentales, es decir, no es una pintura, sino que está recortado cada una de estas manchitas que ven de color con el tono de piedra adecuado para hacer un rompecabezas, que sería el tipo de mosaico florentino. Aquí tenemos otro. Y bueno, ya nos despedimos del Palacio de Catalina en Pushkin, pero no sin antes darles la última noticia, que fue la que me llamó la atención para realizar esta conferencia, que es del ABC de Madrid, del 4 del 3 de 2015, es decir, este año mismo, ¿vale? Entonces tenemos que aquí que un jubilado alemán afirma saber dónde está el tesoro perdido. A 70 años de su desaparición, un investigador de 68 años de edad llamado Karl-Heinz Kleine afirma haber encontrado en la zona industrial de Ruhr, en la Alemania Occidental, el paradero del Salón de Ámbar. Concretamente afirma que la obra de arte se encuentra enterrada en una cámara oculta bajo la ciudad de Wuppertal. Después de analizar la evidencia, el jubilado ha concluido que Erich Koch, que fue administrador en jefe de los nazis de Prusia Oriental, pudo haberla enviado a su ciudad natal. Y que Wuppertal tiene un gran número de túneles y búnkers en los que aún no se ha buscado el Salón de Ámbar. Y en fin, pide soporte económico para empezar esa búsqueda. Entonces con esto ya vemos que el mito de la cámara no muere, que el mito sigue vivo y quién sabe por cuánto tiempo. Aquí tengo las referencias del trabajo hecho y los agradecimientos a todos ellos. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, Cristina. Enhorabuena por tu conferencia.
que nos ha dado una visión de esta magnífica obra. Nos quedamos un poco en la duda si efectivamente todavía existe o no la original, o en fin, por dónde van los tiros. Y bueno, pues el agradecimiento inicialmente es con un aplauso que te vamos a dar. Y a continuación, como tú muy bien has dicho, si hay alguna pregunta sobre este tema, pues es el momento. No parece que haya ninguna. Enrique, ¿tú que siempre preguntas algo? No, no. Bueno, parece entonces que no tengo duda. Bueno, como dije, pues se utilizaron hasta 32 diferentes matices y transparencias para realizar los diseños. También en el original había sido así. Bueno, el ámbar siempre va a ser el mismo, que es ámbar del Báltico, y lo que lo diferencia es la presencia de burbujas o de inclusiones que le puede dar coloraciones diferentes, o que esté más envejecido o menos envejecido. De todas maneras, en el taller tienen un secreto, que era que sumergían el ámbar en unos colores, en un aceite o no sé qué, para darle mayor intensidad y conservar el color también original del ámbar, para que luego no se oscureciera con el sol, porque si no, si tú lo dejas a la luz, pues se termina oscureciendo. El amarillo claro, por ejemplo, no querían que se oscureciera, entonces le dieron una protección para evitar esto. Ácido. El ácido succínico forma parte de la composición del ámbar báltico, en un 8 al 9%, o sea, es característico, pero no es el que da la coloración. La coloración viene dada solamente por la composición original de la resina, que en este caso es bastante homogénea, o por la presencia de inclusiones, ya sean las burbujas o, por ejemplo, material orgánico, que puede dar oscuridad, o pirita o calcita, en fin, cualquier tipo de cosas. También tenemos ámbares de colores verdes y azulados, pero generalmente estos colores se deben a la presencia también de las burbujas y de líquidos dentro del ámbar. No es un color verdadero, sino que son colores como un efecto óptico más bien. El verdadero color es siempre amarillo. Siempre que yo voy con la lupa binocular a ver el ámbar en pequeño, lo voy a ver amarillo, amarillo claro. El ámbar amarillo muy claro también es escaso. El color más predominante es el amarillo. No, no la tiene. Se llama en este caso retinita. Los de ácido succínico, que es del Báltico, los llaman succinitas también, aunque es un término que cada vez se utiliza menos, porque a pesar de que en el Báltico siempre tiene ácido succínico, hay otros lugares donde también existe este tipo de ámbar, pero es minoritario. Y el de República Dominicana son retinitas y están hechos a partir de leguminosas, y el de México también. Bueno, aquí tengo un anillo de México que tiene un tono muy bonito. Si alguien lo quiere ver, si tienen curiosidad por ver el ámbar de México, pueden pasar a verlo. Bueno, vamos a perdonar, yo también voy a hacerte un par de preguntas. Más que preguntas, es simplemente información. Pues aprovechando que tú eres un especialista en piedras orgánicas, y al fin y al cabo el ámbar es una de las más notables. ¿Qué hay acerca de esa veta que parece ser que había en la mina del Soplao, en Cantabria, que salió de ámbar azul? Primera pregunta. La segunda, si realmente el ámbar azul está ya muy extendido, sé que hay ejemplares de ámbar azul. Y la tercera, el ámbar rojo de la isla de Sajalín, que es una isla que pertenece a Rusia y que está en el archipiélago del Japón, y que también tenía unas características, un ámbar especialmente curioso, ¿no?, que era rojo. Bueno, la coloración azul y verdosa del ámbar son raras, para empezar, ¿no? Y no son debidas a la composición química del ámbar, sino a las inclusiones
y muchas veces por efecto óptico. Generalmente son hidrocarburos o aceites que están metidos dentro de las burbujas, que producen una dispersión y un color. Hay algunos que parece difícil creer esto porque son como de color azul cielo, o sea, completamente azul, pero sin embargo es así. Tú cortas este ámbar y lo calientas en aceite y se vuelve amarillo. Pierde esas cualidades, o sea que es una cualidad óptica debido a las inclusiones siempre. El de color rojo es debido también a la antigüedad, que puede ser que sea más antiguo y que tenga algunos óxidos o algo que le den a lo mejor esa tonalidad roja. El de muy famoso es el de la cimetita, que es de Sicilia. Y en México, en Chiapas, también hay un ámbar rojo muy bonito, color cereza. Del de Japón no tengo así ninguna noticia de particular. De la mina del Soplao, ¿sabes si el ámbar azul que apareció allí, se ha podido hacer algo con él? El ámbar de Soplao está todavía bajo investigación y no permiten, digamos, tomar muestras a las personas que no están relacionadas con esta investigación que lleva a cabo el Instituto Geológico y Minero de España. Hay un artículo muy bueno en su página que ustedes pueden acceder a él y donde explica todas las cualidades de este ámbar, que es del Cretácico, tiene entre 100 y 110 millones de años, es decir, bastante antiguo, y mucha presencia de insectos que lo hace muy valioso desde el punto de vista entomológico para la época en que se realizó. Es de color más oscuro, color marrón, debido a su oxidación, y más frágil, como más astilloso. Sin embargo, tiene color muy bonito, un color así coñac, que se podría utilizar también para gemas, o sea, tallado y etcétera, que no tiene ningún problema con que esto pueda ser así, hasta que se permita, porque en este momento no se permite. Eso está cerrado, no permiten coger muestras ni nada, ni se pueden permiso tampoco para vender ni nada. Y el color azul, bueno, lo mismo que el anterior, es debido a una dispersión de la luz en las inclusiones, que generalmente en este caso no es tan espectacular como otros ámbares azules que hay, por ejemplo, en República Dominicana. Este es un resplandor azul que lo ves en la luz visible al poner la muestra al sol, generalmente. No, están muertos. O sea, es decir, son fósiles en el sentido de que han sido conservados, pero no son fósiles porque no son minerales, sino que se conserva toda su estructura orgánica, su composición orgánica y todo, ¿no? Digamos que están conservados más que fosilizados. De manera que se deshidratan, pero conservan todas las características. La teoría de que se podría sacar información de ADN de este tipo de restos es, hasta donde yo sé, falsa. Bueno, sí, con las inclusiones y la observación se puede distinguir. Esto se ha utilizado siempre, este método, que es lo que llaman ambroid, que cogían los pequeños pedacitos de ámbar o las peladuras de trabajo de ámbar y entonces las derretían y las ponían a través luego de un colador y generaba una especie como de siruposidades, de torbellinos característicos, que además se ve también en el ámbar de África, que hacían en moldes para hacer cuentas, que es así como un poco, es opaco, pero al mismo tiempo tiene como si fuera un poco translúcido, ¿no? Es color así como más bien crema, ocre, y es muy característica su apariencia. ¿Alguna pregunta más? Creo que sobre el ámbar en general hay muchas preguntas. Curiosamente, como aquí estamos entre especialistas, nadie ha preguntado cómo se puede distinguir el ámbar que es ámbar del que no lo es, como el copal, etcétera, todas estas variedades resinas que hay, tanto sintéticas como incluso algunas naturales. Pero lo dejamos para otra ocasión.
Pues ya cerramos el turno de preguntas, si no hay ninguna más, agradeciendo nuevamente a Cristina su información y esperando pues tenerla con nosotros en otra conferencia, porque con nosotros está permanentemente, puesto que es profesora en el instituto. Muchas gracias nuevamente, Cristina, y hasta la próxima vez. Gracias.